Hoy de mañana es un gusto una vez más poder conectarnos a través de este medio para tomar un tiempo para orar, para escuchar los testimonios y pedidos de oración que tienen cada uno de ustedes y también para tomar un tiempo para el alimento espiritual, para fortalecernos espiritualmente a través de la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces el ser humano tiene razones para tener temor. Muchas veces el temor viene como consecuencia cuando estamos lidiando con algo que no conocemos. Da temor no saber qué pasará con el futuro. Hay personas que tienen temor cuando no pueden controlar su entorno. ¿Qué sucede en su vida? Cuando están pasando por momentos financieros difíciles, cuando están pasando por problemas en el hogar, cuando se amenaza la salud de ellos o de sus familiares. Pero hoy yo te quiero invitar a ver 9 razones en el libro de Isaías donde podemos tener nosotros 9 razones para no temer. Y por eso en esta mañana he titulado el tema Sin temor al futuro. Sin razón para temer al futuro. Y quiero invitarte que vayamos al libro de Isaías en el capítulo 41, los versículos de el 7 en adelante. Cuando Isaías escribe a este capítulo, lo escribe para dar ánimo. Habían razones para ver que el pueblo de los asirios habían destruido a todos sus enemigos. E Israel estaba en la mira. Y muchas veces cuando nosotros vemos que a otras personas les va mal, pues nosotros también nos asusta el que pudiera pasarnos esa misma cosa a nosotros. Pero cuando Isaías escribe esto por parte de Dios, Dios le da razones a Israel para no temer. Aunque estaba mirando en derredor, aunque estaba mirando lo que estaban pasando con los enemigos de este otro imperio poderoso, Dios quería darle razones a Israel para que, especialmente al pueblo de Judá, para que no tuviera temor. Y la primera razón la encontramos en el versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte. El artífice anima al fundidor y el que alisa a martillo al que bate el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Y en estos versículos está hablando cómo el proceso, las personas hacían sus propios ídolos, aquellos reinos que habían sido vencidos. Pero dijo, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo he escogido descendiente de Abraham, mi amigo. La primera razón que encontramos aquí es que Dios nos ha escogido. Tú eres diferente. Tú eres diferente porque Dios te ha escogido. Y eso es lo que dice el versículo 9. Tú a quien tomé de los confines de la tierra y de los lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te he desechado. Muchas veces nosotros vemos en el ser humano y pensamos que pasarán situaciones similares en nosotros, pero nos olvidamos que nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha escogido. Dios ha puesto en nosotros algo especial. Es cierto que todos los hombres, toda la raza humana
es hija de Dios. Pero no todos son hijos obedientes y no todos aceptan ser hijos de Dios. Cuando nosotros miramos el versículo de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, Dios ama al mundo, y ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, pero aquí ya pasa de lo general a lo específico. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo para todo el mundo porque Dios lo ama, pero al final solamente los que la tienen, los que la reciben, son aquellos, son aquellos que aceptan a Jesús, creen en Jesús, son los que tienen la garantía de vida eterna. Asimismo, aquí se presenta, yo te he escogido a ti. Todos nosotros somos escogidos, pero a pesar de que también somos escogidos, hemos aceptado el ser escogidos. Y eso es una razón para que nosotros no tengamos temor al futuro, a lo que irá a pasar, porque Dios está al control del futuro. Nuestro Dios está en el timón del mundo. El mundo no está a la deriva, como muchas personas muchas veces piensan y dicen. Así que la primera razón que encontramos es que nosotros hemos sido escogidos por Dios, somos escogidos por Dios y somos siervos de Dios. Segunda razón, el versículo 10 ahora comienza alentando y dice, no temas, no tengas temor. Pero quizás si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Judá, hubiéramos tenido temor. Sin ir muy lejos a Judá, ¿cuántos no tuvieron temor o han tenido temor al ver cómo la enfermedad que estamos en estos días muchas veces toca familias? Tengo miembros que en su familia, aquí gracias al Señor en mi iglesia no hemos perdido ningún feligrés en ninguna de las iglesias que tenemos bajo la responsabilidad. Pero ellos sí han perdido sus familiares en México. Y a veces han perdido más de un familiar con un lapso o una diferencia solamente de 10 días entre un familiar y el otro. Qué impotente se sienten. Y otras familias que ven esto, pues pueden tener temor, porque el temor es algo humano. Pero el Señor le dice a Judá y también te dice a ti hoy, no temas. ¿Por qué no temer? Ya vimos que la primera razón es porque nosotros somos escogidos por el Señor. Ahora el Señor da aquí la segunda razón, no temas porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor, tu Dios, te sacó de tierra de Egipto, está contigo. Gloria a Dios. ¿Saben? Cuando el pueblo encuentra esta promesa y Dios le dice, no temas, ahora Dios comienza a dar razón. La primera razón que dice allí en ese versículo 10, dice, yo estoy contigo. Y el que Dios estuviera con el pueblo, el que Dios le hiciera sentir con el pueblo, le hacía mirar hacia atrás. Cómo Dios lo había liberado, cómo Dios lo había sacado de Egipto, cómo lo había hecho cruzar el Mar Rojo, cómo Dios lo había sostenido durante 40 años en el desierto, cómo Dios lo había sostenido para destruir los muros de Jericó. Y cada una de las situaciones donde Dios había obrado en favor de ellos. Pero así también yo sé que tú tienes razones
para cuando tú escuchas que Dios está contigo en tu vida, hay razones. Entre uno de los agradecimientos que se expresaban esta mañana, alguien decía, Jorge, que viajaba mucho y que Dios le cuidaba. Muchos de nosotros viajamos mucho. En días pasados miraba cuántos accidentes pasan, cuántas personas mueren. Y el que tú y yo no estemos contados de esas personas es solamente por la gracia de Dios. No temas, yo estoy contigo, le dijo Dios al pueblo y también te dice a ti en esta mañana. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Eh? ¿Por qué temer si tú eres un escogido del Señor? Si Dios es contigo. Otra razón que dice, no te desalientes. Algunas versiones van a decir, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Dios soy tu Dios. Tercera razón, no te desalientes porque Dios te da fuerzas. Y cuando Dios dice que yo soy tu Dios, le está haciendo referencia a lo que dice el versículo 6 y 7, donde los dioses de los otros pueblos fueron creados por los propios pueblos, fueron sujetados para que no se movieran, tenían boca pero no hablaban, tenían oídos pero no escuchaban, tenían ojos pero no veían, tenían manos pero no podían obrar con esas manos, tenían pies pero no hacían nada. ¿Por qué? Porque habían sido creados por el mismo hombre. No tenían poder. Pero yo soy tu Dios, soy diferente. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Si sientes que las fuerzas se acaban, encuentra fuerzas en Él. Dice, yo te fortalezco. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sigue diciendo el texto. Ciertamente te ayudaré y te sostendré. Otra razón más donde presenta aquí que Dios nos ayuda y que Dios nos sostiene. Dios es nuestra ayuda y nuestro sostén. No el hombre, no el dinero. Cuando nosotros confiamos en Dios, como veíamos ayer, y el Señor nos habla y nos dice, yo te voy a dar fuerzas, yo voy a estar contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar también, porque son diferentes. Cuando Dios nos sostiene es cuando nos estás tomando en sus manos, pero cuando nos sustenta es que nos está dando razones y motivos y lo necesario para que podamos sobrevivir, porque el sustento está hablando del alimento. Pero muchas veces no necesitamos el alimento físico, pero necesitamos el alimento espiritual y alimento emocional también. Y todo eso lo podemos tener en Él. Y Él habla de sustentarnos, o sea, mantenernos vivos para que podamos seguir adelante. El pueblo estaba temeroso, el pueblo estaba que se desmayaba, como muchas personas hoy están en día, que no encuentran razón para estar seguros, se sienten inseguros, se sienten temerosos. Pero el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo, yo te he elegido a ti, yo te sustento, yo te ayudo. Y gloria a Dios por eso. Los versículos 10 y 11
dan la otra razón para no temer. Dice, he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contiendan contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Será como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Es posible que nosotros no tengamos enemigos físicos, pero sí tenemos enemigos. Tenemos nuestro principal enemigo, que es Satanás. Y hay muchos enemigos que están tratando de destruir nuestro hogar, nuestra vida. Hoy en día, la enfermedad es una, pero el Señor promete que si nosotros confiamos en Él, nuestros enemigos serán avergonzados y humillados. Aunque para el pueblo de Israel está hablando de enemigos reales, del imperio que quería venir a destruirlo, y fueron avergonzados realmente, porque Sennacherib fue avergonzado y fue destruido por sus propios hijos. Así que está hablando aquí de que si hay enemigos reales físicos, Dios los puede destruir. Si hay enemigos que no son físicos, pero son enfermedades, son situaciones económicas, aquello que te amenaza y amenaza tu vida, amenaza tu hogar, Dios lo destruirá. Y esa es una razón porque Dios está al control para no temer nosotros, porque el control está en sus manos, no en la nuestra. La siguiente razón la encontramos en el versículo 13. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te sostiene tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudaré. Cuando estamos en momentos difíciles, lo que más necesitamos es que nos sostengan y que nos ayuden. Muchas veces el sustento es físico para sostenernos de la mano, para no caer. Pero muchas veces el apoyo es un apoyo emocional. Y Dios una vez más va a repetir aquí cosas que ya está repitiendo en el versículo 10. Vuelve a decirle, yo te ayudo y yo te sostengo y te sustento. Soy tu soporte. El Señor quiere ser tu soporte, quiere ser tu razón para que no temas y para que confíes. El versículo 14, el versículo 14 presenta una razón más. Dice, no temas, gusano de Jacob, vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Aquí hay dos razones envueltas. Primero es que el Señor nos llama y pareciese que al Señor llamar a Israel de esta manera parece algo ofensivo, porque le dice, no temas, gusano de Israel. Pero cuando le está diciendo gusano, no le está diciendo con la intención de hacerlo como algo ofensivo. Un gusano es uno de los insectos más indefensos, porque es comida de muchos. Y el gusano solamente se alimenta de hojas y es indefenso. Hay muchos gusanos que no tienen protección y van por el mundo allí en la tierra, se arrastran, se esconden. Y el aspecto de gusano se refiere a alguien indefenso. Y el Señor le está diciendo, no temas, gusano de Jacob. O sea, no temas porque tú eres indefenso, yo soy tu redentor, soy el Santo de Israel. Si tú te sientes indefenso, no temas. Si no te sientes con la capacidad, no temas.
Si tú no crees que tienes fuerza, no temas, porque el Señor es tu redentor. Y esta palabra es una palabra muy bonita, redentor. Es una palabra que se utilizaba para hablar acerca que era el libertador de un esclavo, o era aquel que liberaba a alguien de una situación económica difícil. Era alguien que postergaba también la progenitud de alguien que no había podido tener hijos. Era alguien que liberaba. Así que al decir yo soy tu redentor, también se está refiriendo que yo soy tu libertador. Pero siempre el redentor era un familiar. Y al Dios referirse al redentor de Judá, está diciendo, yo soy tu familia más cercana, tú me dueles a mí. Así que si tú estás en este mundo y si tú piensas que estás pasando momentos difíciles, si tú piensas que estás pasando situaciones que están fuera de tu control y que nadie te está ayudando, el Señor te dice en esta mañana, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo, yo te llamé, yo te elegí, no estás aquí por la casualidad, estás aquí porque Dios ha puesto eso en ti para que tú cada mañana entres y te pongas en contacto, para que cada mañana tú sientas la necesidad. Y el Señor te dice, tú me importas, tú eres especial para mí. Y por último, después que pasa a hablar y decirle a Jacob que es un gusano, que es alguien indefenso y que él lo iba a proteger, entonces ahora él le dice, he aquí te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo, trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. ¿Sabes? La última razón que Dios da para que no tengamos temor es que Dios hará cosas con nosotros, por medio de nosotros, inimaginables. Porque usted se imaginaría a un gusano convertido en un trillo, una máquina de triturar, una máquina de cortar y pasar como una sierra con doble filo y destruir todo un gusano haciendo esto. ¿Mm? Un gusano no puede hacer eso. Pero Dios está diciendo, voy a hacer cosas contigo inimaginables. Lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida son cosas que ni siquiera podemos imaginar. Así mismo como el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento del hombre, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. En esta mañana yo te quiero decir que si tú amas a Dios, que si tú confías en Él, Él tiene el control en sus manos. Y Él te dice, no hay razón para temer, hay razón para confiar. No porque yo te lo esté diciendo, sino porque Él lo ha dicho. Él fue que dijo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Yo siempre te voy a ayudar y te voy a sustentar con la diestra de mi justicia, con el brazo poderoso del Señor. Yo soy tu redentor, tus enemigos no van a aparecer. No temas si eres indefenso porque yo te he redimido y voy a hacer de ti cosas grandes. ¿Por qué? Porque te voy a volver como un trillo, como una máquina de cortar, que todo lo que pase por el frente, yo lo voy a destruir. Tú harás cosas grandes para honra y gloria de Dios. Esta mañana, al iniciar el día, yo te motivo y te hago un llamado para que veas las razones que el Señor da para no temer. Y si por alguna razón hay temor en ti, esta mañana
tú sientas que no hay razón para temer. ¿Por qué? Porque el Señor está en el timón del futuro de tu vida. Te invito a orar. Padre amado, muchas gracias te damos en esta hermosa mañana porque nos permites poder hablar contigo, Dios. Te agradecemos, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Te agradecemos, Padre, por las razones que tú nos das para que no tengamos temor. Puedas bendecir a las iglesias aquí reunidas, Señor, de Savannah y Brunswick, y también a todos los otros hermanos y amigos que se están conectando, Señor, en esta hora para tener un contacto especial contigo. Bendice al pastor Escalante, su esposa, Señor. Bendice a los líderes. Y oh Dios del cielo, que en ti siempre encontremos razones para no temer. Aunque humanamente encontremos muchas razones para temer, que oh Dios, nosotros nos aferremos, aunque seamos indefensos, a que tú haces con nosotros cosas que ni nosotros mismos las creeremos, porque harás cosas con nosotros maravillosas. Gracias, Señor, y que al pensar, Señor, en este mundo, podamos pensar en que tú estás al control de él y que pronto viene a buscar a tus hijos. Gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén.